de tal manera que independientemente de cuál sea la situación de sus países, en materia de seguridad, en materia de desarrollo, en materia de bienestar, sabemos que en todos los países hay una insatisfacción por parte de los ciudadanos. En unos casos porque hay inseguridad, en otros casos porque hay pobreza, en otros países porque el desempleo es muy alto, así se trate de países ricos. Lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, donde realmente hay una insatisfacción ciudadana a pesar de tener niveles de bienestar tan altos. Entonces sabemos que hoy por hoy realmente ese compromiso con el buen manejo de la cosa pública, con el buen manejo del Estado, con el buen ejercicio de la función pública requiere gente preparada. Ya no es suficiente con que tengamos entonces personas talentosas con la voluntad de transformar la política, sino que además es necesario que sean personas talentosas, pero además con la preparación y con todos los requisitos académicos que se requieren para lograr realmente ese buen manejo de la cosa pública y ese buen manejo del Estado. En el campo del cual me han pedido a mí que comparta con ustedes mi experiencia, que es hoy, esta tarde, en el campo de la seguridad, yo quiero recordarles a ustedes simplemente algunas cifras, algunos hechos, y quiero inclusive recomendarles, hoy por hoy hay muchos análisis que se están haciendo en las entidades multilaterales, que se están haciendo en las organizaciones regionales sobre cómo lograr una agenda mucho más proactiva, mucho más estratégica en la búsqueda de una seguridad humana integral, que realmente nos brinde esas garantías sobre un futuro mucho mejor para las nuevas generaciones. Y quiero recordarles que en este momento hay 1,5 billones de personas en el mundo que viven en áreas que están afectadas o por el conflicto o porque tienen unas grandes, tienen en este momento una violencia a gran escala, que muchas veces viene de organizaciones criminales, de delincuencia organizada y muchas otras veces porque hay guerrillas, porque hay grupos al margen de la ley. Pero esta es la tragedia de 1,5 billones de personas en el mundo entero, cuando estamos hablando de una población mundial de 6 billones de personas. Entonces, realmente es una cifra importante. Y también sabemos que la inseguridad se ha convertido hoy por hoy en el principal desafío para el desarrollo. Esta es una época en donde muchos de los países tienen que invertir parte fundamental de su presupuesto en seguridad, en armamento, en equipamiento, en lugar de utilizar esos recursos en educación, en infraestructura, en carreteras, de tal manera que existe una relación directa entre desarrollo y seguridad. Algunos dirán, claro, es que si hay seguridad, hay desarrollo. En principio sí, si tenemos seguridad somos capaces de avanzar al desarrollo, pero no es suficiente. Un país seguro no necesariamente es un país desarrollado. Tenemos países maravillosos como Costa Rica, que ha sido un país seguro, pero todavía está lejos del desarrollo. Y hay otros que dirán, claro, pero si hay un país que está desarrollado, ese país con absoluta seguridad no tiene problemas de inseguridad ni de violencia. Tampoco es cierto, porque sí hay muchos casos en donde a pesar del desarrollo hay niveles altos de inseguridad. Pero en todo caso existe esa relación directa entre seguridad y desarrollo y una limitación grande hoy para avanzar mucho más aceleradamente al desarrollo precisamente por la gran cantidad de recursos físicos, técnicos, humanos, económicos que hay que invertir en la seguridad. De tal manera que hoy tenemos realmente amenazas nuevas. Está la amenaza del crimen organizado, las pandillas que vemos en tantos países del mundo. Esto es algo que hace 20 años realmente no conocíamos y vemos cómo durante los últimos 20 años cada vez hay más países
que son víctimas de la acción de estas pandillas organizadas. Está el tema del tráfico, y el tráfico de manera genérica se refiere en todo caso al tráfico de drogas, al tráfico de personas, al tráfico de armas, al tráfico de seres, pues obviamente ya mencioné el tráfico de personas, porque realmente este tráfico ilegal, el contrabando también por supuesto, normalmente lo que hace es generar recursos para esas organizaciones ilegales. Bien sea que estemos hablando de organizaciones armadas, como por ejemplo el caso de la guerrilla acá en Colombia, o el caso de las autodefensas, o simplemente esos recursos van a apoyar a organizaciones ilegales como las pandillas que vemos que hay en Centroamérica y en tantos lugares del mundo hoy por hoy. Y de todas formas, esto genera realmente una consecuencia que en parte también tiene una relación con los choques económicos, con la situación de terrorismo que se vive en distintos países, de tal forma que esto hoy por hoy da lugar a que haya una preocupación en los distintos escenarios multilaterales, regionales, bilaterales, sobre cómo evitar que esta sensación de violencia generalizada que se ve en tantos países del mundo, pues termine obviamente generando situaciones muy críticas de guerras civiles o inclusive de guerra entre países. Hoy, por fortuna, en materia de seguridad, vemos que las guerras entre países han pasado a un segundo lugar. No son realmente la principal fuente de preocupación, no son la principal amenaza, pero en todo caso sabemos también que si se descuida la seguridad interna en un país y si en un momento determinado no hay suficiente cooperación por parte de los países vecinos, eso inclusive puede llegar a generar tensiones fuertes entre países por razones que obviamente tienen que ver con lo político, tienen que ver con lo económico. Entonces, vemos también cómo durante los últimos 60 años, buena parte del mundo ha tenido progresos importantes en materia de desarrollo, pero también vemos cómo durante esos últimos 60 años hay muchos países que viven ciclos repetidos de violencia. La violencia criminal, como lo mencionamos ya antes, y por supuesto la violencia derivada de los grupos armados al margen de la ley. De tal manera que esto pues afecta a los indicadores de vida y los indicadores de progreso y de desarrollo. La violencia está cambiando, la violencia organizada está hoy por hoy afectando los resultados de procesos de paz muy importantes, como es el caso de Centroamérica. Seguramente todos ustedes tuvieron la oportunidad de ver ayer los resultados de la cumbre de presidentes en Guatemala, la preocupación existente en Centroamérica, porque es una región tan rica en recursos naturales, con un potencial tan grande, con una ubicación geográfica estratégica maravillosa, y que vivió realmente durante los 80s conflictos internos, guerras civiles, y después entró en un proceso de paz, de acuerdos entre esos grupos al margen de la ley y los respectivos gobiernos centroamericanos. Y cuando ya el mundo entero pensaba que el conflicto y la violencia en Centroamérica eran parte del pasado, hoy vemos nuevamente la violencia en Centroamérica, ya no como la amenaza de unas organizaciones en contra del Estado, sino la amenaza de unos grupos de pandillas en contra de los ciudadanos. Y vemos entonces realmente cómo todo este tema de los ciclos repetidos de violencia nos muestra que en el quehacer del Estado, que en el quehacer de la institucionalidad hay tareas que se han quedado pendientes, hay tareas que se han quedado sin hacer adecuadamente, de tal manera que inclusive después de haber pasado por procesos de paz, se repite la violencia cuando sigue entonces una insuficiente atención por parte del Estado a las necesidades y las aspiraciones de los ciudadanos. De tal manera que el mensaje central hoy por hoy es que resulta indispensable hacer un trabajo permanente por fortalecer las instituciones, mejorar la gobernabilidad de las democracias. Cuando estamos hablando, obviamente, de fortalecer las instituciones, nos referimos no solamente a las instituciones en el nivel central, sino muy importante, las instituciones en el nivel local.
En el caso de Colombia, que ya voy a entrar a referirme a Colombia, buena parte del conflicto nuestro, buena parte de la violencia que hemos vivido durante 40 años obedece a la ausencia de Estado en algunas localidades, en algunas zonas apartadas, en las zonas rurales donde el Estado fue débil o donde el Estado no hizo presencia. Allí florecieron el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, y eso terminó hace 15 años poniendo en una situación tan crítica a Colombia que muchas publicaciones internacionales, Foreign Affairs y muchas otras decían: Colombia es un Estado fallido. Por supuesto no alcanzamos a ser un Estado fallido, pero lamentablemente íbamos en esa dirección. ¿Por qué? Porque nos habíamos contentado con tener un gobierno central fuerte, unas instituciones nacionales sólidas, pero unas instituciones locales tremendamente débiles. Y esa sigue siendo una de las principales tareas por hacer acá en Colombia, fortalecer mucho más la institucionalidad en el nivel local. De tal manera entonces que fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo la gobernabilidad, podemos asegurar seguridad, podemos garantizar seguridad a los ciudadanos y de esta manera entender que la seguridad tiene que ir de la mano con la justicia y tiene que ir de la mano con las oportunidades, especialmente las oportunidades de empleo, si queremos terminar definitivamente esos ciclos de violencia. Todos ustedes deben haber visto los informes recientes sobre cuál es el estado de la juventud en el mundo, cuál es el estado de los jóvenes en materia de empleo, cómo los informes de la Organización Internacional de Trabajo nos muestran que tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, los que más sufren con el desempleo son los jóvenes, los que más desafortunadamente están teniendo también problemas de suicidios en muchos países son los jóvenes. Eso lo que nos muestra es que hay una desesperanza de la juventud. Pero si además los jóvenes no tienen oportunidades de educarse y no tienen oportunidades de empleo, con mayor razón van a estar marginados de cualquier oportunidad económica y van a mantenerse realmente en ese estado de desesperanza en que aparece en distintos países del mundo. De tal manera entonces que cuando hablamos nosotros de la necesidad de fortalecer las instituciones, debemos entender que la generación de empleos requiere además un esfuerzo institucional muy superior para darle a la gente joven la oportunidad de educarse y la oportunidad de trabajar, bien como empleados o bien como autoempleados, es decir, que los jóvenes sean capaces de generar su propio empleo, que sean capaces de generar empresas, que sean capaces de ser emprendedores exitosos con empresas que permanezcan en el futuro, y todo eso realmente tiene que ver con la necesidad de ese fortalecimiento institucional que nos garantice poder romper estos ciclos de violencia en el mundo entero.